Situación legal del movimiento Petro /Vertical. Noticias de Colombia hoy 26 de septiembre 2018. 1. Noticias número 1. ¿Qué pasará con la personería jurídica del movimiento de Petro? Decisión de si se le otorga o no quedó en manos del Consejo Nacional Electoral. Los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, tienen en sus manos una decisión clave en el futuro político del movimiento Colombia Humana, el liderado por el ex candidato presidencial y actual senador Gustavo Petro. Definir si le dan el reconocimiento jurídico o no. La personería jurídica es el reconocimiento que tiene un movimiento político ante la ley y el cual le otorga el derecho a tener financiación estatal para su funcionamiento y entregar avales para competir en elecciones, entre otros privilegios. El CNE anterior decidió negar el reconocimiento jurídico al movimiento político del exalcalde de Bogotá, argumentando que Colombia Humana no había cumplido los requisitos que exige la ley para tenerlo. De acuerdo con las normas, para que un movimiento político tenga la personería jurídica debe alcanzar un mínimo de votos en las elecciones al Congreso y elegir legisladores, lo que no sucedió con el movimiento de Petro. El exalcalde de Bogotá llegó al Congreso, pero por disposición de un acto legislativo y del Estatuto de la Oposición, que determinaron que el segundo en las elecciones presidenciales tendría una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial, en este caso Ángela María Robledo, otra en la Cámara de Representantes. Este lunes, la Procuraduría General de la Nación, mediante un recurso de reposición firmado por el Procurador 21 Judicial Segundo Penal, Jorge Enrique San Juan, en nombre del Ministerio Público, le pidió al Consejo Nacional Electoral revisar la decisión y otorgar el reconocimiento legal al movimiento. La tesis de la Procuraduría es que la reforma constitucional y el Estatuto de la Oposición, que habilitaron que el segundo en las presidenciales tuviera una curul en el Senado, indica que a partir de las elecciones de 2018, los comicios presidenciales también son legislativos. Para el exregistrador delegado para lo electoral y asesor de la firma encuestadora Guarumo, Alfonso Portela, el Estatuto de la Oposición tiene un vacío que no podría llenar el Consejo Nacional Electoral. La ruta es un tanto equivocada, porque cuando la Corte Constitucional revisó el Estatuto de la Oposición debió ver que no tenía sentido darle una credencial a un senador sin otorgarle una representación jurídica, afirmó Portela. Para el experto, el CNE no sería la instancia adecuada para resolver este vacío, sino que habría más posibilidades en una revisión de tutela que podría hacer la Corte Constitucional sobre el caso. Fuentes del Consejo Electoral le dijeron a El Tiempo que el caso llegó para su estudio este lunes y que se está en proceso de enviarlo al despacho de uno de los 9 magistrados para que se comience a analizarlo. El pasado fin de semana varios sectores de Colombia Humana concluyeron la elaboración de sus estatutos y anunciaron que insistirán ante el CNE para que les otorgue su personería jurídica. 2. Noticias número 2. Ángela Robledo confía en que la Colombia Humana de Gustavo Petro adquiera personería. La congresista, ex fórmula vicepresidencial, se refirió a la solicitud hecha por la Procuraduría. La senadora Ángela María Robledo reaccionó al anuncio de la Procuraduría, que pidió que el movimiento Colombia Humana adquiera la personería jurídica que el Consejo Nacional Electoral le negó.
El Ministerio Público presentó un recurso de reposición luego de que el Consejo Nacional Electoral dejara sin personería al Movimiento Colombia Humana. El 29 de agosto pasado, el magistrado del Consejo Nacional Electoral Felipe García Echeverry, quien votó a favor de que el Movimiento Colombia Humana perdiera su personería jurídica, aseguró que su decisión se ajustó a lo que dicta la ley. Según dijo, fueron dos los requisitos establecidos y la Colombia Humana no los cumplió. En el caso de mi salvamento de voto, la razón es elemental, y es que la personería jurídica a los partidos se concede cuando cumplan dos condiciones. La primera, haber pasado por unas elecciones al Congreso de la República. Y, la segunda, haber obtenido un número de votos equivalente al 3% de los allí depositados en esa contienda electoral, explicó. En el caso concreto de la Colombia Humana, no cumple con ninguno de los dos porque no pasó por las elecciones al Congreso. La personería jurídica de los partidos es de rango constitucional, agregó, al explicar que más allá de los votos que obtuvo Petro en las elecciones, su determinación está ajustada a la Carta Magna. Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de negar la personería jurídica al Movimiento Colombia Humana. Posterior a ello, la Procuraduría General solicitó formalmente el reconocimiento de la personería jurídica del Movimiento Colombia Humana. El Procurador 21 Judicial Segundo Penal, Jorge Enrique San Juan, le pidió al CNE que se revoque la resolución expedida en la que se negó esa personería jurídica al movimiento del excandidato presidencial. Las elecciones presidenciales deben considerarse también elecciones a la Cámara de Representantes y Senado, y que en el caso que nos ocupa, el grupo significativo de Ciudadanos Colombia Humana participó en las elecciones presidenciales, a través de una coalición, cuya fórmula ocupó el segundo lugar en esas contiendas electorales, según el documento. En virtud del derecho a la oposición, las elecciones presidenciales que se llevan a cabo con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, Reforma de Equilibrio de Poderes, y la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición, tienen efectos sobre la integración del Congreso de la República, y, por ello, deberá considerarse esta nueva situación para la correcta interpretación del artículo 108 de la Constitución Política, agrega. Asimismo, la Procuraduría señaló que es claro que el grupo significativo de Ciudadanos Colombia Humana cumplió con el requisito de haber participado en un certamen donde se elige al Congreso de la República y que en la decisión confutada cerró al considerarse que no se cumplía con este requisito. Al respecto, la congresista Ángela Robledo indicó que ya conocía el recurso de reposición presentado por el procurador delegado, al tiempo que dijo que ya la Colombia Humana había presentado otros recursos solicitando la nulidad del CNE. Confío en la institucionalidad, dijo Robledo, al asegurar que mientras los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral resuelven el caso, ellos continuarán procediendo como colectividad. El camino político, la tarea en medio de la dificultad. La Colombia Humana seguirá buscando alianzas, todo el camino político en el marco normativo. Así las cosas, el nuevo Consejo Nacional Electoral deberá decidir si mantienen los argumentos de los magistrados, que ya no están, o si aceptan el recurso de la Procuraduría y reconocen la personería a la Colombia Humana.
Noticias número 3. Procuraduría pide otorgar personería jurídica al movimiento de Gustavo Petro. Para el Ministerio Público, las elecciones presidenciales de segunda vuelta también hacen parte de la conformación del Congreso, y en ellas el movimiento Colombia Humana superó el umbral. Pide al CNE revocar la decisión que negó la personería jurídica. El movimiento Colombia Humana sí superó todos los requisitos para ser reconocido como partido político y obtener su personería jurídica. Así lo señala la Procuraduría General en el recurso de reposición que interpuso este martes ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, organismo que el pasado 28 de agosto decidió negar este derecho al movimiento del senador Gustavo Petro. Para el CNE, el grupo significativo de Ciudadanos Colombia Humana no participó en las elecciones de Congreso del pasado mes de marzo, por lo que a la luz de la Constitución no podía obtener la personería jurídica como movimiento político. El artículo 108 de la Carta Política señala que solo se le puede conceder personería jurídica a los grupos significativos de ciudadanos que hubiesen inscrito listas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes y que en ellas hayan superado el umbral del 3% de la votación. Como el movimiento Colombia Humana no participó en esta elección, los candidatos que respaldó Petro se inscribieron en la lista de la decencia, no tiene derecho a ser reconocido como partido político. Ese fue el argumento que sustentó la decisión del CNE. Para la Procuraduría, esa premisa es equivocada. Como el Acto Legislativo 02 del 2015 estableció que la fórmula que ocupara el segundo lugar en las elecciones presidenciales, tendría una curul en el Senado y en la Cámara, las elecciones presidenciales también son un certamen para la conformación del Congreso. En virtud del derecho a la oposición, las elecciones presidenciales que se llevan a cabo con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015 y la Ley 1909 de 2018, tienen efectos sobre la integración del Congreso de la República, y, por ello, deberá considerarse esta nueva situación para la correcta interpretación del artículo 108 de la Constitución Política, dice el recurso de reposición interpuesto por la Procuraduría. En consecuencia, si en las elecciones presidenciales la fórmula que ocupe el segundo lugar tiene derecho a ocupar una curul en el Senado y en la Cámara, implica que de manera indirecta, las elecciones a presidencia deben considerarse también elecciones de Cámara de Representante o Senado, por lo menos para una curul de Senado y una curul de Cámara de Representantes, dice el recurso. Como Gustavo Petro y Ángela María Robledo participaron como fórmula en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, indirectamente estaba participando en la conformación del Congreso, según la tesis de la Procuraduría. No hay duda entonces, que a partir del Acto Legislativo 02 de 2015, en ejercicio del derecho a la oposición, las elecciones presidenciales deben considerarse también elecciones a la Cámara de Representantes y Senado, y, que en el caso que nos ocupa, el grupo significativo de Ciudadanos Colombia Humana participó en las elecciones presidenciales, a través de una coalición, cuya fórmula ocupó el segundo lugar en esas contiendas electorales, señala la Procuraduría. Otro de los requisitos para acceder a la personería jurídica es haber superado el 3% de la votación, y como la fórmula Petro y Robledo obtuvieron 8 millones de votos en la segunda vuelta, superaron este requisito. El grupo significativo de Ciudadanos Colombia Humana
cumplió con el requisito de haber participado en un certamen donde se elige al Congreso de la República, y que en la decisión confutada cerró al considerarse que no se cumplía con este requisito, por lo que no fue acertada la decisión a la que se llegó, señala la Procuraduría al pedirle al CNE que derogue la resolución 2640 de 2018, precisamente en la que se negó la personería jurídica a Gustavo Petro. Esta decisión había sido adoptada en los últimos días de la anterior administración del CNE, por lo que este recurso será conocido por la Sala Plena que se conformó el pasado 3 de septiembre, día en que el presidente Iván Duque posesionó a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral. El recurso interpuesto por la Procuraduría sería un salvavidas para el movimiento Colombia Humana de Gustavo Petro en caso de que el CNE acoja estos argumentos y le otorgue la personería jurídica.